Muy buenas noches, profesor de seminario, docencia universitaria, profesor Luis Fernando Abello Rayo. Hago la presentación del tema de estudio, el caso de estudio del profesor Fulgencio, a partir de la lectura enviada por usted. En primer lugar, quiero enviarle un cordial saludo y agradecer la oportunidad de este valioso aprendizaje bajo su tutoría. El caso de estudio del profesor Fulgencio, ese es un caso muy particular en donde un docente ingresa a la modalidad de cátedra en la docencia o docencia universitaria a distancia, con una población de estudiantes heterogénea, indígenas, algunos tienen algunas situaciones de tipo judicial, hay diferentes culturas, es decir, una población estudiantil muy variada. El profesor empieza a notar que los estudiantes pues, presentan en los resultados de evaluación falencias y se cuestiona sobre su proceso. Y a partir de ello, pues empieza a surgir la incógnita y el caso de estudio que estoy presentando a continuación. Se plantea el método socrático a partir de la pregunta, el profesor Luis Felipe, y la pregunta es, ¿qué postura debió tomar el profesor Fulgencio para promover el aprendizaje en sus estudiantes, teniendo en cuenta las realidades de la educación a distancia y además teniendo en cuenta la característica del curso heterogénea a la que él está pues asignado? Esta pregunta entonces abre unas posibilidades de respuesta. La que encontré más pertinente es que el profesor pues debió tomar o adoptar una postura más reflexiva, más flexible e inclusiva, centrada en las necesidades y teniendo en cuenta desde luego los contextos, la diversidad de los estudiantes. Específicamente debo considerar los desafíos particulares que también se dan en la educación a distancia. Pienso que para promover el aprendizaje en los estudiantes, desde ese contexto, desde esa caracterización y sus realidades complejas, así como la educación a distancia, pues que tiene sus retos, aunque también tiene sus momentos oportunos, adecuados, porque brindan espacio, brindan flexibilidad para que los estudiantes puedan adquirir sus aprendizajes. Y teniendo en cuenta la diversidad del grupo, pues el profesor debió tener una postura muy flexible, muy empática y a la vez innovadora, desde luego, pues centrada en las siguientes claves o aspectos que yo voy a mencionar. Por ejemplo, la postura centrada en el estudiante. Todos en nuestra vida siempre tenemos un rol de estudiante porque siempre estamos aprendiendo, aun cuando no estemos en un espacio académico. Aprendemos día a día, aprendemos a través de la interacción social. Entonces siempre somos estudiantes, siempre estamos aprendiendo y somos siempre el centro del aprendizaje. Esa postura centrada en el estudiante entonces nos invita a que el docente deba reconocer que cada estudiante es único y que pues tiene un contexto particular en donde ha crecido, donde está desenvolviéndose, habitando, y que ese contexto influye en su proceso de aprendizaje. Otra postura es escuchar activamente las voces y experiencias, los saberes previos de cada estudiante, porque asimismo, como hablamos de que cada estudiante tiene un contexto particular, asimismo esos contextos han generado en ellos unas experiencias diferentes y unos saberes previos diferentes. Entonces es importante escucharlos activamente. También una postura de establecer canales constantes de comunicación, como las llamadas, los mensajes de voz, correos electrónicos, si es posible,
realizar visitas comunitarias, que eso pues muy poco se ve en la educación a distancia, pero es una postura que no se puede desestimar. Entonces, hablamos de una prueba de credibilidad en los estudiantes. Los estudiantes pueden generar una credibilidad a su docente en el momento en que manifiestan esos conocimientos, en el momento en que expresan y exponen esos conocimientos. Entonces tenemos el enfoque inclusivo que plantea adaptar unos contenidos a las realidades de cada estudiante, hablando desde su contexto y desde sus saberes previos. Entonces debe haber un enfoque inclusivo e intercultural, específicamente en Colombia, en donde encontramos diferentes regiones naturales, región Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía, Amazonía, la insular, los compatriotas de San Andrés y Providencia, pues que tienen cada uno su cultura. Entonces, si algún estudiante de San Andrés va a estudiar en la Universidad del Tolima a distancia, entonces tiene que haber un enfoque inclusivo e intercultural desde, desde esa cultura. También se habla de una flexibilidad pedagógica y tecnológica. Desde luego, permitir entregas diferidas, ¿sí? Trabajos alternativos en donde los estudiantes podamos como estudiante demostrar esos conocimientos aprendidos a través de exposiciones, como en este caso, videoconferencias, diapositivas, podcasts. Bueno, hay un sinnúmero de estrategias que se pueden adaptar y flexibilizar a través del uso de la tecnología. Se habla de una evaluación formativa y motivadora que trata de cambiar la lógica de reprobar. Más que reprobar es lograr que el estudiante aprenda, retroalimente, que se haga un acompañamiento a ese proceso educativo y de aprendizaje que tiene el estudiante. Y pues esto anima a mejorar su proceso, como a través de la motivación. Por eso habla de una motivación también, la evaluación más que formativa y motivadora. Ánimo, está bien, muy bien. Tuvo una pequeña falencia en este sentido, pero puede mejorar, puede hacerlo muy bien, pero yo lo felicito. Entonces, esa es una estrategia de evaluación formativa motivadora. También pienso que puede haber un compromiso ético y social, es decir, comprender que también el docente tiene un rol, más allá de dar clases, de transmitir conocimientos, eh, tiene un rol de facilitador, de motivador, ¿cierto? En su rol de formador, el docente también tiene que ser un guía en este proceso de aprendizaje, de transformación, que es personal o puede ser también colectiva por grupos. Construir vínculos de confianza y sentido de pertenencia en los estudiantes, aún más en la educación a distancia. Sentido de responsabilidad en la entrega de trabajos. Cumplimiento de las éticas en cuanto al manejo de plataformas. El respeto hacia el docente y hacia sus compañeros en su trato. En resumen, el profesor Fulgencio debió adoptar una postura más reflexiva, crítica desde luego, cuando tiene que analizar pues todas las situaciones de cada uno de sus estudiantes, sus contextos, sus realidades, sus culturas, sus capacidades. Una postura reflexiva, transformadora, donde se pueda cuestionar sobre la propia práctica que tiene el profesor Fulgencio en cuanto al aprendizaje de sus estudiantes, reinventarse, mirar qué pudo hacer, cómo puedo yo cautivar a este estudiante que no está enviando trabajos, no se conecta a las videoconferencias, ser más empático, tener más creatividad, incluir más el uso de tecnologías
como bien lo hizo el profesor Luis Fernando en su clase, para apoyarla y explicar, y todos esos factores, en resumen, pues considero, en mi opinión, que debió adoptar el profesor Fulgencio. Muy bien, finalmente, pues tenemos las referencias, los textos brindados por el profesor Luis Fernando, tenemos la nueva relación entre tecnología y conocimiento y la formación que tiende a integrar las modalidades educativas, la educación a distancia y su relación en las nuevas tecnologías y con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones de Falcon, que lo vimos allí, y he agregado la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, en donde se propone una pedagogía basada en el diálogo, en el respeto por los saberes previos del estudiante y la educación como práctica de la libertad, que atañen mucho al tema y a la formación a distancia. Profesor, esta es mi presentación. Muchas gracias. Una feliz noche.